El Renault Twingo, un coche que conozco muy bien, desaparece el próximo año. Nos da pena. Un modelo con el título honorífico de ser el coche más simpático de los 90. Y un coche que dio mucho que hablar. Un parto muy difícil en el que intervino el propio Gandini, pero inspirado en un modelo polaco. Menudo lío. ¿Será por culpa de Shakira que desaparece? Vamos a conocer su historia. Enciérrate con nosotros. Pobre Shakira. ¿Pobre? Bueno, en realidad habría que decir pobre Twingo, que no tenía culpa de nada. Vamos a dejar a un lado a Shakira, a Piqué y a Bizarrat. Bueno, mi buen amigo, y ya sabéis que es el que lleva el área técnica del canal, que es Luis Miguel del Cerro, me dijo que no titulara este vídeo Renault Twingo Shakira, ¿por qué me odias? Porque dice, es que eso ya pues ha pasado de moda, ha pasado... No, es que yo creo que eso ya es historia. Vamos a desvelar muchos secretos de este coche que fue un parto difícil de decenas de años, un coche innovador, hasta cierto punto incomprendido, pero que tuvo mucho éxito. Y eso que su tarea no era fácil. Realmente era una misión imposible. Sí, misión imposible, porque realmente sustituir a un mito y a un coche que tenía mucho éxito como el R4 era misión imposible. Pero la verdad es que Renault lo hizo bien. ¿Por qué? Porque no trató de hacer un R4 moderno. Fue más lejos. Fue intentar buscar cuál era el secreto del éxito del Renault 4. ¿Y cuál era ese secreto? Bueno, pues os lo digo. Era proponer un coche moderno. El R4 en su momento fue muy moderno, de concepto innovador, sencillo, práctico, amplio, asequible y barato. Vamos a hacer una cosa, os propongo un ejercicio. Vamos a poner al lado un R4 de 1961 y un Twingo de 1993. Rodrigo nos ayuda. Eso está hecho, hombre. Pues muchas gracias. Vamos a ver, estamos viendo el coche y muchos me diréis, Máximo, no se parecen en nada. ¿Estáis seguros? Vamos a ver. En 1993, al Twingo se le podían atribuir exactamente las mismas cualidades que al R4 en su momento. Era un coche moderno, de concepto innovador, sencillo, práctico, amplio, asequible y simpático. Innovador, porque ofrecía virtudes y características propias de los monovolúmenes en un coche compacto. Sencillo, porque su mecánica era simple, eficaz e indestructible. Práctico, porque la habitabilidad era récord para su tamaño y con una, vamos a llamarlo así, transformabilidad interior insuperable. Y era barato. Y sobre todo era un coche simpático, que a lo mejor no entusiasmaba, pero seducía y convencía. Además, Renault se encargó de promover esa imagen a base de interiores muy atractivos, colores exteriores muy vistosos y una campaña de publicidad en esa línea. No a la primera. Decía que un parto difícil. Fijaos que ya en 1973 Renault comenzaba a buscar un sustituto para lo que ellos llamaban VBG, Voiture Basse de Gamme, coche bajo de gama. Y encargó ese proyecto a un diseñador muy famoso, un verdadero genio, Robert Opron, que ha hecho bellezas tales o ha diseñado bellezas tales como el Citroën SM o el Citroën CX, entre otros. Opron contó con la ayuda de un diseñador del centro de estilo de la marca que se llamaba Gaston, un nombre muy francés, por cierto, Guichet, y en 1975 propusieron a la directiva de la marca dos prototipos a escala 1:1. Y se sumó a este intento por buscar un sustituto para el R4 que parecía tarea, y lo fue, tarea muy difícil, otro diseñador, Jacques Nochet, y se presentaron otros varios prototipos que tampoco gustaron. ¿Y qué pasó entonces? Sencillo, proyecto suspendido. Por cierto, que me han dicho que hay algunos de vosotros que no estáis suscritos al canal. ¿Pero a qué esperáis? Es sencillo, no es que sea barato, es que es gratis y es la mejor forma de ayudarnos en nuestro trabajo, ayudarnos a que hagamos más vídeos. Es muy sencillo, tienes aquí una campanita. Si la clicas, cuando salgan otros vídeos te avisaremos, te saldrá una notificación, tienes un vídeo nuevo. Yo os pediría que por favor os suscribáis.
Llegan los polacos. A principios de los 80, el R5 arrasaba y el R4, a pesar de su edad, no iba nada mal. Así que en Renault se olvidaron de ese proyecto del coche bajo de gama y de sustituir el R4. Bueno, se olvidaron hasta que aparecieron los polacos de la marca FSM. Y aquí llega una pregunta de examen. ¿Sabéis tanto de coches? ¿Sabéis qué significan las letras de la marca polaca FSM? Ni idea. Pues no me extraña. FSM es el acrónimo, lo voy a decir en castellano, que es Planta de Producción Automovilística de una localidad. La localidad tiene tela. Es Maloliterazowice, que en polaco es Fábrica Samochodów Maloliterazowice. Complicado de narices, ¿eh? En 1983, esta marca polaca FSM presentó un prototipo muy particular, el Beskid 106, un modelo pequeño, atractivo y que tenía ya ciertas trazas de ser un monovolumen mínimo. No era un diseño de la propia FSM, sino del Centro de Investigación y Desarrollo del Automóvil Bosmal, que había diseñado este coche para sustituir al Fiat 126 que FSM fabricaba bajo licencia en Polonia. A Renault vieron este prototipo y les gustó la idea, así que comenzaron a trabajar en un nuevo proyecto y además no repararon en medios. Contaron con el propio Gandini, el grandísimo Marcello, que comenzó a trabajar en este modelo en 1984. Tomaría el testigo de Gandini el diseñador de la casa, Jean-Pierre Plouet, quien ya dibujó unas líneas muy parecidas a lo que finalmente sería el Twingo definitivo. Pero llegó la crisis y un nuevo carpetazo y un nuevo parabellón al proyecto. ¡Por fin! En 1987 llega a la presidencia de Renault un verdadero personaje de la automoción, de la historia de la automoción, que es Raymond Levy, que entre otras cosas reflotó la marca y que decide arrancar de nuevo este proyecto y además se lo encarga a un diseñador muy conocido, que era y es Patrick Lequement. Pero eso sí, le asignaron un presupuesto muy ajustado. Lequement, que sin duda es un diseñador polémico y extravagante, pues será polémico y extravagante, pero tonto no. Y vio el diseño, el prototipo que había hecho Jean-Pierre Plouet, dijo, esto está muy bien hecho, pero sí le añadió uno de los rasgos más característicos, ese frontal con esos ojitos que pueden ser en forma de rana, pero que le da al coche una imagen como si estuviera sonriendo y que es parte de esa imagen de simpatía que transmite el Renault Twingo. El equipo de Renault también trabajó mucho en el interior. Yo creo, esto es de cosecha propia, que con las miras puestas en el Panda, porque querían hacer un interior que tuviera una estética joven, simpática y atrevida, pero también que fuera habitable y que tuviera una modularidad y una adaptabilidad notable, porque, por ejemplo, en el Twingo la banqueta posterior se puede también desplazar adelante y atrás y además los asientos se pueden conformar como para hacer una cama de matrimonio. Un montón de ideas, como os digo, que algunas de ellas ya estaban presentes en el Panda. En este punto se hizo una encuesta, que esto lo hacen muy a menudo las marcas, entre potenciales clientes. Y el resultado, pues, fue un poquito raro, porque resulta que a una gran mayoría de gente el coche no es que no le gustara nada, pero como que no. Pero en cambio había una gente que era minoría, pero es que el coche les encantaba. Pero el Consejo de Administración de Renault, como todos los consejos de administración, yo creo que de todo el mundo, es muy conservador y desaprobó el proyecto. ¿El fin de Renault Twingo? Pues no. Y esta parte la voy a acabar con una de las palabras favoritas de este canal, Garaje Hermético. ¿Lo adivinas cuál, Rodrigo? Pero... Exactamente. Pero... el mayor riesgo es no correr riesgos. Pero Lequement escribió una nota que ya es famosa en la historia del mundo del motor al superjefazo, a Levy. Y en la nota, entre otras cosas, aparecía esta frase que voy a leer porque es una frase célebre. El mayor riesgo es no correr ningún riesgo. Se ve que esta nota, y probablemente esta frase, tocó la fibra sensible del señor Levy, que tomó dos decisiones. Una, arrancar el proyecto, es decir, vamos a hacer este coche. Dos, vamos a hacer este coche y además tal y como está diseñado ahora. No quiero cambios sustanciales ni por fuera ni por dentro. Ya estaba claro el diseño, que iba a ser un coche sencillo mecánicamente, por dentro y por fuera, pero faltaba un detalle que no es un detalle en los coches, que es el nombre. Bueno, pues para el nombre también se hicieron sesudos estudios y se pensó en varios nombres. No los digo porque además
Son muchos y generalmente bastante feos. Y se optó por Twingo. Aquí hay dos teorías. Hay quien dice que es pues, una palabra que junta tres bailes distintos. El twist, el swing y el tango. Pero que es una palabra que en inglés suena como dos van, con la idea, en ambos casos, de darle al coche un cierto aire juvenil. Fijaos hasta qué punto a este coche se le quería dar un aire juvenil y desenfadado que la campaña de publicidad inicial se hizo con dibujos animados. Público dividido. Por fin, en 1992, en el Salón de París se presenta el novedosísimo Renault Twingo. Y como en la encuesta pasaron dos cosas. Una, que había visitantes que lo veían y decían, esto es un prototipo, no puede ser verdad que Renault vaya a lanzar este coche. Pero en cambio había otros, no tan pocos, que decían, qué coche más simpático, me gusta. Lo curioso es que se hizo otra encuesta preguntando no solo a la gente que le gustaba, sino también a la gente que no le gustaba. Y es que incluso a la gente que decía, este coche no va a lanzar Renault un coche así, pero le preguntabas qué le parecía y aún así no le gustaba, pero decía, no me gusta mucho, pero me parece un coche simpático. Al final, pues Patrick Lequemen y Raymond Levy acertaron, porque de la primera serie, que es la auténtica, y de la única que vamos a hablar hoy, pues se fabricaron 3 millones de unidades en 3 países diferentes, Francia, España y Colombia. Me decía Rodrigo fuera de cámara, iba a dar al crono para parar, pero no, hay un poco más, que es que realmente es un coche entre incomprendido y desconocido. Pero ojo, 3 millones de unidades, o sea, un coche que consiguió, su historia de R4 a lo mejor no era fácil, pero fue un coche que tuvo realmente éxito. ¿Cómo era? ¿Cómo iba? Os decía que el Twingo era simple en todo, ¿no? Por ejemplo, en el motor. El motor inicialmente era un motor, lo que en España llamamos el motor tipo Sierra de Renault, que es que se había usado en el R8, en coches bastante antiguos. Era un motor muy fiable, un motor un poquito antiguo de diseño, pero durísimo. La versión con que nació el Twingo era un 1.2 de 55 caballos. Bueno, y luego pues era un coche que tenía una particularidad, por cierto, como el Mini, que llevaba las ruedas en las esquinas, con lo cual beneficiaba a la habitabilidad y a la estabilidad, y que era un coche muy estable, pero también muy habitable, muy cómodo y con un interior muy transformable. Por fuera, lo que más destacaba eran dos cosas. Una, que aunque era un coche pequeñito, pues pretendía tener rasgos de los monovolúmenes, que eran en esas fechas como ahora los SUV, los coches de moda. Y luego el frontal, que para mí es lo más destacable, porque hacía el coche muy simpático. Era un coche pequeñito, de 3,4 metros, y que además pues, tenía colores muy llamativos. Por fuera, ojo, y también por dentro, con un salpicadero muy colorista y unos asientos muy confortables, y que además, como os he dicho, la banqueta trasera se podía desplazar 17 centímetros hacia adelante o hacia detrás. Y de esa forma podías tener un buen 4 plazas con un maletero de 164 litros de capacidad, o un coche con 2 plazas traseras más pequeñitas, pero con un maletero de 261 litros de capacidad. Y como os digo, se podía convertir los asientos, plegarlos de forma que quedaba el coche convertido, los asientos, en una cama de matrimonio. El coche a lo largo de su vida fue evolucionando mucho, incorporó el ABS, llegó a tener motores de hasta 75 caballos, pero nunca perdió ni su estructura ni su personalidad. Era y es un coche agradable, divertido, muy práctico, barato por consumo y por mantenimiento. Y para mí fue y sigue siendo un coche simpático. La segunda generación del Twingo fue posponiéndose y finalmente acabó presentándose en 2007. No es un mal coche, es más grande, de 3,6 metros, pero es que no tiene nada que ver con la idea original de Renault Twingo. No tiene la magia ni ese simpático encanto que tenía el original Twingo. Y es que sustituir a un coche que para mí es un mito, el Twingo para mí es un mito, no es fácil. Coche del día. ¿Qué coche del día elegimos? No sé, un Renault Twingo. No se me ocurre. Voy a elegir un Renault Twingo, pero no uno cualquiera. Voy a elegir el que compró mi hermano. Yo os he contado que mi hermano era un tipo muy grande, como yo de alto, pero 2 veces como yo de ancho, y quería un coche barato, práctico. Él tenía un hijo, pero a veces llevaba muchas cosas, usaba el coche de furgoneta, y que no fuera caro ni tal. Bueno, pues un día fui con un Twingo de pruebas. Cuando llegué allí, me acuerdo que salió mi hermano y mi cuñada, y lo que ha pasado de la encuesta es lo que pasó.
porque lo miraron y dijeron, ¿en serio? ¿Este es el coche que nos propones comprar? Tú que eres un experto en coches. Coche simpático, pero es que, bueno, pues lo probaron, se dio una vuelta, vieron cómo se mudaba por dentro, al final acabaron teniendo uno que les duró unos cuantos años y que mi hermano estaba encantado con su Renault Twingo, por cierto, de un color verde muy particular. Ramón me pregunta si hubo un Twingo automático. La respuesta es que no, hubo dos. No exactamente dos, pero hubo una versión que se llamaba Twingo Easy, que no era un automático, era un robotizado, es decir, esos que iban tan mal porque te echaban para adelante y atrás. El cambio era normal, pero el cambio lo cambiaba el coche y el embrague lo pisaba el coche. Era el Twingo Easy, muy poco recomendable. Pero luego sí que salió una versión que creo recordar que en España no se vendió, pero una versión verdaderamente automática. Pablo me pregunta por qué una versión RS, dice que hubo una versión RS. Sí, hubo una versión RS, pero ojo, del segundo Twingo. Apareció en 2008 con un motor que daba 133 caballos y una estética muy agresiva. Bueno, yo creo que lejos de la idea original de un Twingo. Ahora, yo lo probé y era un coche divertido. Es una pena que no veas a Rodrigo porque me toma mucho el pelo y se está riendo de mí porque digo que el Twingo es un coche simpático. Es que hay coches simpáticos y antipáticos. O hay coches simpáticos y otros que te transmiten fuerza. Acabamos de grabar un vídeo de coches de Grupo B y hablamos del Lancia Delta S4. No es un coche simpático. Ahora, es brutal, pero a mí me encanta. Pero el Twingo es un coche simpático y yo tengo debilidad por los coches simpáticos. Pero bueno, a ver qué opináis. Nos lo contáis en los comentarios. Dad likes, ya sabéis que hay que suscribíos y también que tenemos un canal de pago, un área de miembros, de amigos en realidad, por 0,99 euros al mes. Y otra cosa que no recuerdo siempre, pero que hoy le voy a recordar, porque Rodrigo me dice que os lo diga y se me olvida. Tenemos vídeos los martes, los jueves y los domingos. Y de vez en cuando alguna sorpresa. Y nada más. Acabo como siempre. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.